Muy buenas tardes. En esta sesión, pues vamos a tratar de dar algunos conceptos generales acerca de lo que es la gestión financiera, último componente de la etapa de control, y no por ser el último, pues deja de ser importante, sino que más bien nos permite tomar todos los elementos del proceso administrativo, cerrando el ciclo, cerrando las etapas en las cuales es importante considerar no solamente los recursos humanos como tales, sino que también los insumos, los equipos, los materiales, sino también los recursos financieros que se convierten en otro elemento fundamental para la gestión que es necesaria desarrollar. En ese sentido, es importante iniciar comentando que uno de los conceptos generales más importantes es comprender a qué le estamos llamando presupuesto. El presupuesto lo vamos a definir como un resumen sistemático de las previsiones que se realizan para un periodo determinado, de los gastos proyectados y de las estimaciones de ingresos previstos para cubrir dichos gastos. En este concepto logramos encontrar varias ideas claves. En primer lugar, se trata de un resumen de una previsión, es decir, intentamos a través del presupuesto definir todo aquello que se realiza con la intención de previsionar lo que va a suceder en un futuro directamente cercano. Es una previsión. En segundo lugar, es importante tener el estimado del periodo para el cual nosotros estamos haciendo esa previsión. Generalmente los presupuestos se realizan para un año, que es el tiempo prudencial para conocer y determinar la ejecución de esos mismos recursos financieros. Y en tercer lugar, es importante considerar que se trata de gastos proyectados. Lo que se está previsionando son gastos proyectados y la estimación de los posibles ingresos que se tengan, según la naturaleza de la empresa. Para el caso de salud, es importante que todo gerente conozca también aspectos generales de lo que puede ser un presupuesto. ¿Por qué razón? Porque él deberá saber cómo manejar, cómo administrar, cómo derivar, cómo ejecutar esos gastos, esos recursos financieros y obtener las utilidades esperadas independientemente se encuentre dentro del sector público o dentro del sector privado. Una herramienta de gestión financiera importante es la contabilidad, y la contabilidad tiene como objetivo, sin duda, proporcionarnos la información normalizada y periódica precisamente de esa estimación de gastos. La característica principal de la contabilidad presupuestaria es la controlabilidad de las partidas, llamándole partida precisamente al documento oficial que permite establecer o determinar la cantidad de recursos financieros que están estimados ejecutar. Controlar esa cantidad de dinero es la característica principal de la contabilidad. Es decir, esa característica que llamaríamos controlabilidad, esa capacidad, ese atributo de poder controlar los recursos que se están ejecutando. La figura organizativa, que cobra también un papel sumamente importante en una organización, es el centro de responsabilidad. Si bien es cierto, existe un presupuesto general, es decir, todo un marco amplio de recursos financieros que permitirán que la organización funcione o realice sus actividades, cada una de las dependencias de dicha organización también ejecutan o gastan o pueden percibir ingresos. Una de las formas de comprender la gestión financiera que tiene un servicio es definir los centros de responsabilidad, es decir,
aquellas áreas, aquellas dependencias, aquellas unidades, aquellos elementos, aquellos departamentos, etcétera, que ejecutan actividades y que por su propia naturaleza difieren en la ejecución de gastos una de otra. Cuando tenemos la capacidad de poder definir cuál es el gasto o el recurso financiero presupuestario que cada unidad o dependencia requiere, es más fácil realizar la función de controlabilidad. ¿Por qué? Porque podemos determinar qué áreas de la organización son las que requieren de más recursos financieros y cuáles no, o porque posiblemente éstas tengan mayor facilidad de ejecución que las que son más complejas. Por lo tanto, va a ser importante tener definido qué es ese centro de responsabilidad y cuáles son en una organización. El presupuesto es la base para construir un plan de actividad. El plan de contabilidad, el plan financiero o el presupuesto en general es la base para poder desarrollar la administración de los recursos financieros de los que hablamos. El presupuesto, por lo tanto, es esa base. Sus reflejos económicos deben ser respetados, transformándose así en un objetivo, en una meta o en un logro dentro del ciclo empresarial. Es decir, esa cantidad de dinero, esa cantidad de recurso financiero, esa cantidad económicamente reflejada, se traduce en esos logros, en esos objetivos o en esas metas determinadas. Siendo así, es importante que tengamos también como concepto de apoyo que la gestión presupuestaria vendrá siendo precisamente esa función que se apoya sobre previsiones hechas en función de las condiciones interiores y exteriores a la empresa y que a partir de esas previsiones quienes lo desarrollen reciben atribuciones, programas y medios expresados en valores y en cantidad por un periodo determinado. Por lo tanto, ejecutar, realizar la gestión de los recursos financieros, primero se apoya, como ya lo vimos, en ese plan de actividad que se diseñó previamente, saber cuánto es lo que está disponible o cuánto es lo que se va a necesitar. Y a partir de ello, poder ejecutar y poder realizar indistintamente las actividades necesarias para poder manejar los recursos financieros en general. ¿Qué es lo que hace un presupuesto? Bueno, podemos hablar de tres grandes áreas del presupuesto. Como empresa, el presupuesto tiene la característica de estudiar qué ingresos puede esperar para un ejercicio fiscal que generalmente dura un año. Es importante tomar en cuenta que estos deben ser diseñados basados en las actividades que se esperan desarrollar generalmente en forma histórica, que es una buena base, es decir, saber cuánto logramos el año anterior o en los últimos 2 o 3 años anteriores para proyectarnos qué más podemos lograr. Estudia, por otro lado, qué medios de producción ha de utilizar para conseguir los ingresos. Es importante también, sobre todo cuando tenemos empresas que generan utilidades, que se tenga claridad de qué gastos financieros son responsables o son responsabilidad realizar para conseguir también otros ingresos. Estudia qué otros gastos financieros requiere la consecución del binomio ventas-producción. ¿Por qué razón? En el caso de una organización que venda servicios y que a través de la venta de servicios obtiene sus recursos financieros, es importante que se comprenda la relación entre venta y producción para saber con cuánto se puede contar y qué es lo que se puede administrar. Construye de forma teórica el resultado teórico que todo lo anterior comporta. El presupuesto finalmente viene siendo un reflejo físico de toda la producción, pero también de toda la venta de servicios que se pueda tener, cerrando de una manera, ya llamémosla simple, pero que al final de cuentas refleja todo un proceso de trabajo, una cifra de beneficios o de pérdidas que ese plan ha aportado. Transforma el presupuesto también en objetivos concretos
y establece los mecanismos oportunos de seguimiento para esos mismos objetivos y el control para asegurar el mínimo de desviaciones que se pueda tener a través precisamente de todo lo que se ha previsto y de todos los análisis que se han podido realizar. Entonces, ¿cómo podemos caracterizar un presupuesto? En primer lugar, es un resumen. Ya mencionamos que la operatividad exige que no sea exhaustivamente al detalle. Posiblemente no se pueda detallar todos los movimientos, pero sí debe ser clave determinar cuáles son las actividades trazadoras o funciones trazadoras de cada centro de responsabilidad. En un servicio de salud es importante determinar los centros de responsabilidad que componen a todo el servicio de salud. Por ejemplo, servicios de atención directa como la consulta externa es un centro de responsabilidad donde se ejecuta una serie de actividades que requieren inversión. La emergencia, el área de vacunación, un servicio de hospitalización, el área de quirófanos. Todos estos son centros de responsabilidad donde cada uno de ellos ejecuta actividades puntuales, realiza actividades puntuales y por lo tanto deben ser costeadas. Otra característica del presupuesto es que es sistemático. Eso significa pues que sigue un orden establecido, que sigue un procedimiento de elaboración definido, que para todos los casos es el mismo. Simple y sencillamente lo que va variando es la manera en la cual se va desarrollando con cada uno de los centros de responsabilidad. También se trata de previsiones, es decir, el presupuesto lo que permite desglosar es todo lo que anticipamos a realizar. Permite determinar que con esa cantidad de recurso económico con el que se puede contar, se podrá realizar toda esa cantidad de actividades por cada uno de los centros de responsabilidad. Otra característica importante del presupuesto como tal es que también permite determinar ingresos previstos para cubrir gastos. Eso significa que el presupuesto anticipa la cobertura de todas las operaciones que se van a realizar en el servicio de salud en base a un fondo que ya puede existir cuando se cuenta ya previamente con él o cuando se ha definido con cuánto se puede trabajar. Eso llevará a que el presupuesto tenga ciertas ventajas. Número uno, obliga a fijar objetivos. Un servicio de salud que trabaja sin tener claridad de los objetivos que persigue posiblemente no logre definir finalmente los recursos con los que cuentan ni los recursos que va a lograr. Por eso, esto es importante tenerlo claro. Es importante determinar que se necesita establecer todo lo que se va a realizar con anticipación. Obliga, por lo tanto, a fijar objetivos. En segundo lugar, estimula el pensamiento monetario. ¿Qué significa eso? Significa, por lo tanto, que es importante tener claridad que para poder producir, para poder determinar, para poder realizar una serie de actividades, es importante también tener en mente hacia dónde queremos llegar. Esta es una gran ventaja del presupuesto. ¿Por qué? Porque permite estimular el pensamiento de producción, sabiendo que podemos ir creando una serie de nuevos recursos, estimula a producir para obtener aún más recursos también. Hace considerar diferentes alternativas. ¿Por qué? Porque para obtener esos recursos es necesario también buscar diferentes proveedores, abastecerse de los insumos y servicios necesarios que puedan necesitarse. Por lo tanto, es importante también considerar en algún momento diferentes alternativas que puedan servir de solución para ello. La toma de decisiones se hace por anticipado y esa es una gran ventaja también en estos temas. ¿Por qué razón? Porque permite
que ya previamente la organización defina qué es lo que quiere lograr. Y esa es una gran ventaja. La toma de decisiones ha sido realizada anticipadamente. Se prevé qué es lo que se quiere. Ya se tiene claridad. Y eso va a evitar que se vayan tomando decisiones improvisadas en el camino, que no se sepa cómo afrontar un requerimiento de gasto, o, por otro lado, que no se cuente con los recursos para ofrecer los servicios que se esperan. Otra ventaja es que facilita la delegación, porque al tener claridad de los centros estos centros en los que cada uno de ellos se ejecuta una serie de actividades y saber cuántos de ellos son los que están gastando, estos centros de responsabilidad, el gasto que cada uno de ellos va generando, permite la delegación no solamente en la supervisión, sino que en la toma de decisiones oportuna también. ¿Por qué razón? Porque descentraliza técnicamente esa función, sabiendo que en cada centro de responsabilidad ocurren una serie de actividades diversas en las que se requiere monitorear el uso eficiente de los recursos financieros. Por otro lado, va a ser importante también tomar en cuenta otras características. La gestión financiera y los presupuestos tienen tres grandes funciones a saber: la función constitucional, la función económico-financiera y la función política. Cuando hablamos de la función constitucional, descubrimos que en la mayoría de los países, por ley y por diversidad de leyes también, se establece la necesidad de prever anticipadamente los gastos que se pueden requerir en los servicios de salud. Así es que eso permite, en el caso del sector público, por ejemplo, que esos gastos estén amarrados a la asignación y distribución por parte de otras carteras de Estado. Para el caso de nuestro país, sería el Ministerio de Hacienda quien, a través del mandato establecido por la Asamblea Legislativa que aprueba el presupuesto del año siguiente, asigna a la cartera de salud toda una cantidad de recursos financieros que serán utilizados para su funcionamiento adecuado en todos los niveles de atención. Y será el Ministerio de Hacienda, en este caso, quien proveerá y tendrá la responsabilidad de desembolsar esa cantidad de dinero hacia el Ministerio de Salud. La segunda función es económico-financiera. Es la función más técnica de las tres. ¿Por qué razón? Porque esta es la que permite monitorear el gasto, la inversión, lo que se produce y, por otro lado, lo que se percibe de la inversión que se ha realizado. En el sector público, bien pudiera creerse de que no existe una retribución o no existe una inversión que tenga una retribución posterior. Sin embargo, esto es únicamente una idea, un pensamiento que no tiene fundamento. ¿Por qué razón? Porque no olvidemos que para poder mantener esa gestión financiera es importante que los mecanismos de recaudación se mantengan siempre activos. Y por otro lado, la producción de los servicios que se hace ya operativamente en el primer, segundo o tercer nivel, aunque no generen una devolución monetaria hacia la institución de manera directa, eso no significa que no exista una gestión adecuada donde un servicio ha sido provisto y de alguna manera ha sido vendido también a sus usuarios. La función política radica principalmente en el hecho de que la gobernanza dentro del país está obligada a vigilar los mecanismos por los cuales el presupuesto debe ser realizado y debe ser ejecutado para poder ofrecer los diferentes servicios de salud. Es una función política porque desde el nivel de autoridad también es fundamental que se esté proveyendo de todos los recursos necesarios para ello.
La estructura de los presupuestos públicos, pues bueno, en este sentido hay tres tipos de estructura o tres elementos que componen los presupuestos públicos. Hay una estructura de tipo funcional, que es la que permite establecer cuánto puede requerir una institución para poder trabajar, para poder ejecutar. Y porque no olvidemos que existe una diversidad de actividades que realizar. La estructura de tipo orgánica le permite no solamente velar por el gasto que generará dar un servicio, sino por los gastos que se utilizarán para mantener la organización trabajando y siendo activa hacia la sociedad. En este sentido, hablamos de aquella inversión que se genera por contratar al personal que se mantiene laborando, no solamente pensando en los servicios que brinda, sino que también en la presencia directa de los recursos que se encuentran laborando para poder trabajar. Y obviamente, pues contamos también con la estructura de tipo económico. La estructura económica, en todo caso, será aquella estructura o aquella parte de la estructura que define precisamente esa retribución de la que estamos hablando. ¿Cómo se logra o cómo se hace para que los servicios que se han prestado se devuelvan hacia el Estado o hacia la sociedad en un bien? En el caso de los servicios de salud, lo estamos haciendo desde un punto de vista manteniendo la salud, manteniendo la vida activa y económica de la población. Al proveer un servicio, lo que hacemos es precisamente lograr que la población se mantenga económicamente activa, productiva y funcional para la sociedad. ¿Cuáles condiciones son aquellas que se consideran necesarias para la aplicación de un modelo presupuestario? Bueno, la primera condición que pudiéramos mencionar es una estructura organizativa detallada, con procesos asignados a los distintos departamentos y unidades asistenciales y no asistenciales y con medios determinados al mismo. Este es un elemento fundamental. Para poder establecer un modelo de formulación presupuestaria y elaborar un producto final llamado presupuesto, es necesario que contemos con una estructura organizativa detallada, que se considere como, por lo tanto, cómo está formada una organización, cuáles son los centros de responsabilidad que conforman esa organización. Es importante también tener claridad de los procesos asignados, qué es lo que cada una de esas actividades o cada una de esas unidades o cada una de esos centros de responsabilidad realiza, considerando que estaremos hablando de centros de responsabilidad de tipo asistencial y que no son asistenciales. Aquí es donde entra todo aquel aparataje, todo aquel soporte técnico que ayuda de alguna manera a mantener a las unidades que sí dan una asistencia directa al usuario. Y aquí es cuando hablamos entonces de aquellas áreas como por ejemplo los servicios generales, el mantenimiento, la lavandería, que permiten o dan un soporte para la atención adecuada del usuario. Otra condición necesaria es contar con líneas jerárquicas muy bien definidas en la estructura. Eso va a permitir un mejor control de los centros de responsabilidad. Sabiendo cómo están estructuradas y sabiendo también a quién pertenece cada una de ellas, tendremos claridad de quién monitoreará, quién supervisará la ejecución adecuada de todos estos elementos. Por lo tanto, se requiere la necesidad de contar con una línea jerárquica muy bien definida. En tercer lugar, la distribución de atribuciones y responsabilidades en los centros de responsabilidad en que se divide la organización. Ya mencionamos que un centro de responsabilidad se le llama o se le conoce a aquella área que genera una actividad en la que se invierte y que se costea un servicio directo. Por lo tanto, es importante tener claridad de los centros de responsabilidad en que se divide una organización.
Ya en casos de salud hicimos mención de algunos de ellos, de algunos elementos, como por ejemplo un servicio de vacunación, un servicio de consulta externa, un servicio de ginecología, un servicio de planificación familiar, el archivo, la farmacia, donde cada uno de ellos genera un costo, genera una inversión que se ha realizado. Por lo tanto, va a ser necesario mantener precisamente claridad de esos centros de responsabilidad. Es importante también tener claridad como otra condición importante de la clasificación en los objetivos que cada uno de estos centros tiene y la concreción de sus actividades. Cuando se tiene claridad no solamente de cuántos centros de distribución o de responsabilidad existe, sino que también cuáles son los objetivos claros de funcionamiento de cada uno de ellos, es más fácil hacer ese costeo. Pero cuando de pronto existen funciones que están divididas o funciones que no están claras o no claramente asignadas, puede darse una duplicidad o, en caso contrario, un subregistro o el no realizar o no ejecutar esas actividades que harán al final de cuentas que el servicio no pueda prestarse de una manera completa y que resulte pues ser peor, ¿verdad?, en su condición. En cuarto lugar, se requiere un sistema de contabilidad desarrollado a fin de poder reflejar las cifras presupuestarias. Eso va a necesitar de personal que esté calificado para llevar la contabilidad, que pueda realizar esta tarea administrativa y que una vez comenzado ese plan de trabajo pueda ejecutarlo, pueda realizar, pueda hacer todas las actividades económicamente financieras que se requieren para poder ejecutar todo este tipo de tarea de lo que estamos hablando en este momento. Esto servirá también para poder determinar aquellas inflexiones o desviaciones que se puedan tener en un momento determinado. Hay diferentes modelos de presupuestación, es decir, aquellos elementos o aquel conjunto de pasos que me permitirán a mí poder determinar cómo elaborar un presupuesto para una organización, para una empresa o para poder determinar en todo caso el gasto que requiere cada centro de responsabilidad. Y ahí tenemos al menos 5 tipos de modelos: el presupuesto incremental, el presupuesto flexible, el presupuesto de actuación, el presupuesto por programa y el presupuesto base cero. Cada uno de ellos tiene sus propias características, tiene sus ventajas posiblemente y desventajas también, que será importante poder considerar en su momento determinado. El presupuesto incremental. El presupuesto incremental es aquel tipo de presupuesto en el cual extrapolamos todo aquello que se ha gastado con lo que ha ingresado y vamos simplemente realizando un presupuesto basado en un crecimiento vegetativo. Es decir, hacemos un balance de cuánto se gastó, cuánto se percibió y en total cuánto se ejecutó en un periodo anterior. Le agregamos un pequeño porcentaje basado en la inflación y ya obtenemos el siguiente presupuesto para el siguiente periodo. Durante algún tiempo o algunas organizaciones han trabajado con presupuestos incrementales, es decir, generamos un costo adicional del 10 o hasta el 20% de lo que se gastó el año anterior, lo sumamos a la cantidad presupuestada del año anterior y ahí se convierte ya en el valor del presupuesto del siguiente periodo. ¿Qué ventajas puede tener un presupuesto incremental? Primero, que es rápido para ser calculado. No necesitamos desglosar elementos, sino que simple y sencillamente lo hacemos en base a lo que ya se gastó en un periodo anterior. Por otro lado, otra ventaja es que es mecanizable. No se necesita gente mayormente preparada para ello, porque simple y sencillamente constará
en agregar una cantidad específica a ese costo para convertirlo en el presupuesto siguiente. ¿Qué desventajas tiene? Bueno, en primer lugar, no considera alternativas. Eso significa que, por otro lado, no existe la posibilidad de estudiar otras opciones. No hay otra posibilidad. El apartado es muy estancado, ¿no? Ese es un elemento también determinante porque no permite visualizar el crecimiento que pueda tener la organización. ¿Por qué? Porque se trabajará en base a un dinero o a un presupuesto ya definido previamente con un pequeño incremento. Hay ausencia de credibilidad. ¿Por qué razón? Porque sabemos que durante el ejercicio de ese presupuesto surgen ciertas situaciones que pueden hacer desviar o la necesidad de desviar esos fondos para cubrir otras necesidades que pueden ser emergentes, que pueden ser urgentes, y por lo tanto se crea un presupuesto no basado en la realidad, sino que solamente en expectativas, y eso hace que carezca de credibilidad. Produce desmotivación, porque no existe entonces un elemento visualizador para nuevas inversiones o nuevos proyectos, y por lo tanto al final también provoca desvinculación, en el sentido que el personal pierde sentido de pertenencia, no siente interés en trabajar más porque no existe la posibilidad de una inversión o de un proyecto de innovación más adelante. El presupuesto flexible. El presupuesto flexible tiene como característica que condiciona los volúmenes de ingreso y el gasto a los niveles de actividad. En este sentido, se va monitoreando con tiempos más cortos durante el tiempo definido para tener mayor claridad de aquellas cosas que pueden corregirse en el camino y que requerirá, de acuerdo al volumen producido, nueva readecuación a los gastos de actividad. Esto es un poco temerario, ¿no? Tiene la ventaja de que es flexible, obviamente, en el seguimiento, puede adaptarse a situaciones constantes, pero lamentablemente cuenta con la desventaja de que existe dificultad de establecer niveles de actividad. ¿Por qué? Porque no se puede tener claridad de lo que se puede realizar, de cuánto puede durar esto, de cuánto puede costar esto, y puede haber una variación en ese presupuesto. Y por otro lado, es laborioso para ser preparado. ¿Por qué? Porque de acuerdo al tiempo que se establezca de margen para su revisión y corrección, así tendrá que seguirse preparando. Puede ser que se evalúe para cada trimestre y cada trimestre estar cambiando. Entonces, eso puede generar en algún momento cansancio, en algún momento tedio y en algún momento la no claridad de los objetivos que se persiguen. El presupuesto de actuación es un presupuesto que relaciona niveles de actividad con estándares que ya han sido previamente calculados. Este presupuesto tiene cierto tipo de situaciones muy particulares porque lo que persigue es que la organización cumpla con los servicios necesarios de acuerdo a un estándar que previamente se le ha calculado. En ese sentido, sus metas o sus logros están tan definidos previamente que es necesario que la organización logre, alcance esos estándares ya previamente calculados, o de lo contrario, ese fondo será restado en el ejercicio siguiente. Es decir, que si no logró llegar a más del 90% de ejecución de lo pactado, posiblemente para el siguiente ejercicio, ese porcentaje se le restará de la totalidad y eso llevará a una entrega de un presupuesto basado en lo que se ejecutó anteriormente. En el caso de haber logrado el 85% de la actuación, pues entonces en el siguiente periodo, ese 85% se convertirá en el 100% de su presupuesto porque se comprobó que no fue capaz de ejecutar más que eso. ¿Qué ventaja tiene este tipo de presupuesto? Pues que refleja los gastos muy pormenorizados según cada estado.
Es decir, permite la valoración por cada uno de los estándares plasmados, la ejecución financiera. Sin embargo, como desventaja, requiere la necesidad de un conocimiento completo y perfecto de la organización para poder definir exactamente si somos o estamos en la capacidad de ejecutar todo ese presupuesto en base a la actuación. Existe exige una desagregación de gastos y esa es otra desventaja. ¿Por qué? Porque va a requerir que cada actividad sea pormenorizada, desagregada, desmenuzada, para poder obtener verdaderamente el costeo de cada una de esas actividades. ¿Por qué? Porque también exigirá que se cumpla ese número de actividades. Y en tercer lugar, la dificultad y arbitrariedad en la elaboración de estándares es otra desventaja. ¿Por qué razón? Porque se está amarrado a recibir un presupuesto basado en estándares. Entonces, quien tiene la sartén por el mango, como sería un dicho popular, es quien elabora el estándar, ya que definirá la capacidad de logro que pueda tener cada uno de los servicios de salud de los que estamos hablando en este caso. El presupuesto por programas. El presupuesto por programas tiene aquella ventaja o aquella característica que agrupa las actividades por diferentes modelos de atención o métodos de atención o en este caso programas que permiten tener mayor definición de las actividades a realizar. Tiene la ventaja de coordinar entre actividades distintas. Puede ser, por ejemplo, que en el caso de una atención materna por dentro del conjunto de atenciones que se puedan dar, se contemplará en algún momento brindar también atenciones al neonato, ya que forma parte, pues en algún momento de todo ese ciclo de atención, de un momento de atención. Facilita notablemente el seguro y el control. Eso permite, de alguna manera, tener claridad de todo un paquete de actividades que deben desarrollarse dentro de un programa de atención y, de acuerdo a eso, está costeada la actividad. En tercer lugar, permite la gestión descentralizada. ¿Por qué razón? Porque los equipos que están laborando pueden trabajar de una manera más completa, de una forma más libre, llamémosle así, en el sentido de que no están supeditados a cumplir uno o cual actividad contemplada dentro de la atención que se va a hacer, sino que les permite flexibilizar y jugar con una serie de atenciones que al final lo que está siendo costeado es la atención del programa en sí, independientemente de las actividades internas que esto puede generar. Por ejemplo, aquel tipo de programas que pueda requerir que el usuario sea atendido a través de una visita domiciliar o de una atención en el servicio de salud y que ya en la práctica se pueda realizar o ejecutar de cualquiera de las dos formas independientemente de lo que suceda en el momento. Caso que no ocurriría cuando tenemos un presupuesto trabajado de otra manera. Y por otro lado, tiene como desventajas el establecimiento de los presupuestos. Sin duda, es importante en este tipo de modelo presupuestario tener claridad de que los presupuestos deben ser separados, manejados a nivel de programas y que por lo tanto hay que saber muy bien cómo elaborarlos. Y en segundo lugar, la sectorización de la hospitalización, en el sentido que en el momento de la hospitalización, el usuario debe ser atendido según el tipo del programa de atención al cual pertenece y eso puede provocar que existan diversidad de protocolos o de atenciones en el hospital o en los centros hospitalarios según así se requiere. El presupuesto base cero. El presupuesto base cero viene siendo quizás uno de los modelos más novedosos, más dinámicos, más recientes, manejados a nivel de los servicios de salud. Exige justificar todas las partidas presupuestarias.
Esta es una de las características más fuertes de este tipo de presupuesto. ¿Por qué razón? Porque no contempla ningún desperdicio, no contempla ningún sobrante, no contempla que existan fondos que no se han utilizado. También determina el establecimiento de prioridades. Esta es una característica de este tipo de presupuestos porque, por lo tanto, todas aquellas actividades a las que se compromete el servicio a realizar deben ser realizadas, por lo tanto. Y establece paquetes de decisión que va a permitir definir hacia dónde y qué es lo que se va a trabajar. ¿Qué ventajas tiene este tipo de presupuesto? Primero, rechaza la extrapolación. Acá no se puede pensar que para el siguiente año yo tendré un X porcentaje de aumento o de disminución de los servicios, sino que se trabaja, como bien dice un dicho popular también, un coyol quebrado, coyol comido, ¿no? Otra ventaja es la justificación del gasto. Acá toda actividad debe quedar plasmada y justificada sin ninguna restricción. Estos presupuestos no se hinchan, no se inflan, se trabajan tal cual están diseñados porque eso es lo que se debe ejecutar. Permite seleccionar alternativas sin niveles de esfuerzo a través de sus paquetes de decisión con tal de conseguir los objetivos planteados desde el inicio. Establece prioridades de decisión porque se establece ya la necesidad de ejecutarse en un momento determinado y es un buen instrumento de control, ya que sin duda permitirá la contrahabilidad, pero también el hecho de estar atentos a todo lo que se está realizando conforme puedan irse ejecutando. ¿Qué desventajas tiene el presupuesto base cero? Primero, necesita una gran mentalización, es decir, todos aquellos involucrados deben estar sin duda muy pendientes de la ejecución y con todas las actividades a realizarse de manera tal que no se deje por ningún lado fuera cualquier actividad de interés. Requiere un sistema de información muy completo y muy confiable, ya que va a requerir precisamente que las actividades costeadas estén siendo ejecutadas al 100% y no generar pues ningún desperdicio en ese sentido. Y necesita un gran esfuerzo en la implantación, ya que para ello todos los recursos deberán estar involucrados y sabedores de cómo se trabaja un tipo de presupuesto como ese para asegurar que todas las actividades estén siendo realizadas de la manera correcta y adecuada. Presupuesto clínico. Cuando entendemos cómo se trabajan los presupuestos en las organizaciones y particularmente en los servicios de salud, pues es importante llegar al punto sencillo también de trabajar con los presupuestos clínicos. Y un presupuesto clínico es aquel que supone una mejora con respecto a cualquier otro presupuesto que se ha venido utilizando en los centros sanitarios. ¿Por qué razón? Porque su mejora radica principalmente en que tanto las actividades previstas como los recursos que se asignan se van a ejecutar de esa manera y se tomará en cuenta toda actividad clínica que se realice dentro del servicio. Para desarrollar presupuestos en las unidades clínicas, será importante, por lo tanto, en primer lugar, implicar a los diferentes responsables en la preparación y elaboración de los planes de actuación de la organización sanitaria. En segundo lugar, habrá que disponer de toda la información necesaria que facilite la toma de decisiones. Eso será un punto clave, un punto importante a poder realizar. Tercero, planificar las actividades para cada una de las unidades organizativas. Eso significa que quienes van a participar en dicha elaboración deben conocer las actividades que cada unidad organizativa realiza para no dejar por fuera ninguna, no dejar costeada una más que otra o simplemente aducir
o por alguna referencia nada más personal, adjudicar un costo X. En cuarto lugar, es importante coordinar los diferentes centros de responsabilidad para la consecución de los objetivos. Debe tenerse claridad de cuáles son los centros de responsabilidad que pueden requerir mayor presupuesto que otros por el tipo de actividades que se realizan. Otra base importante es la motivación para el logro de los objetivos. Cuando la gente también participa de la preparación presupuestaria por unidades clínicas, eso les permite conocer con detalle también lo que puede invertirse y lo que puede generar gasto de no cumplirse de manera adecuada. Eso va buscando que el personal también se sienta parte responsable de la ejecución correcta y pueda poner su mejor empeño también en hacer el uso eficiente y óptimo de los recursos con los que se cuenta. La evaluación posterior del resultado y de la actuación de los diferentes responsables es también otra base importante. ¿Por qué razón? Porque así como participaron en su preparación, también deberán participar en la rendición de cuentas. ¿Cuánto se gastó? ¿Cuánto se ocupó? ¿Cuánto está costando cada servicio, cada actividad, cada elemento que se realiza dentro de la unidad? Y de esa manera poder tomar conciencia de las cosas que pueden ser mejoradas para poder utilizar de una manera más eficiente los recursos. ¿Qué requisitos se requieren para realizar presupuestos clínicos? Número 1, tener un modelo organizativo que permita descentralizar decisiones operativas. En nuestro medio, generalmente, los modelos que se utilizan pueden estar mezclados entre un modelo incremental y también un modelo basado en actividades, en el cual tomamos en cuenta una base histórica, cómo ésta ha venido creciendo, pero también considerando las actividades que se han estado desarrollando en los servicios que permitirán en alguna manera aumentar un poco ese costo. En segundo lugar, otro requisito es definir una unidad de producto asistencial representativa de la actividad desarrollada. Eso va a permitir entonces tener claridad de las principales actividades trazadoras que realiza el servicio y definir cuáles son las unidades organizativas o, en este sentido, los centros de responsabilidad con los que cuenta un servicio de salud. Tercero, otro requisito es disponer de un sistema importante de información que permita recoger y explotar la información principalmente de tipo económico. Debe existir un soporte tecnológico, un soporte técnico que ayude a poder definir y determinar cómo se va a realizar precisamente ese procesamiento de la información de índole económico. Ahí hay un pequeño flujograma, por lo tanto, que permite aclarar lo que estamos hablando y todo parte de identificar los centros de responsabilidad. Un primer elemento que será importante tener claro es definir los centros de responsabilidad que se tienen en un servicio de salud. En un primer nivel de atención podemos definir algunos centros de responsabilidad. El archivo, por ejemplo, documentos médicos, cuyo objetivo principal es producir un expediente clínico. En ese sentido, tanto el recurso humano, material, papelería, insumos, tecnología y otros que estén al servicio de producir finalmente un expediente clínico permitirán el costeo de ese producto final y debe saberse cuál es el presupuesto con el cual esa unidad o ese centro de responsabilidad trabaja o debe trabajar. Un vacunatorio o centro de vacunación también se convierte en otro centro de responsabilidad. Y ahí va inmerso los insumos, los biológicos, el recurso humano que se necesita para que ese funcione y le pueda dar respuesta a una población determinada. Eso generará un presupuesto total y cada una de esas actividades debe ser costeada para saber cuál es el presupuesto con el que funciona ese centro de vacunación. Y así, cada área de responsabilidad de un servicio, de un hospital, en el cual
podemos definir servicios de hospitalización, consulta externa, quirófanos, radiología, laboratorio clínico, etcétera, etcétera. Es importante entonces para ello tener claridad de cuál es la cartera de servicios que tiene cada centro de responsabilidad y qué productos se obtienen a través de esa cartera de servicios. Definir cuáles son los objetivos centrales, a qué se debe ese centro de responsabilidad a toda la organización, vincular los incentivos que puedan haber a esos objetivos pactados. Los incentivos generalmente para producir esos resultados están basados en el número adecuado de recursos humanos que se requiere para funcionar, el tipo de salario, obviamente, que los recursos perciben, de qué prestaciones gozarán y cómo se manejará ese centro de responsabilidad a cualquier hora y día laboral del año para que pueda seguir produciendo lo que se espera que produzca. Luego, pues sin duda, vendrá la necesidad de desarrollar contabilidad por los servicios y por último, establecer un mecanismo de facturación interna que lo que para el servicio público no ha sido una práctica realizada con mucha frecuencia. ¿Por qué razón? Porque el pensar que no se percibe un ingreso, sino que todo es un gasto, no permite establecer que todas esas actividades realizadas verdaderamente están produciendo un trabajo, un servicio y obviamente también un gasto al interior de la organización. El siguiente paso podrá ser la realización de presupuestos por unidades clínicas. Y ahí es donde ustedes trabajarán precisamente en el ejercicio que queda por ahí determinado. Van a encontrar una guía donde van a hacer el intento de realizar un presupuesto basado en 2 escenarios. Ahí van a encontrar en la guía, por ejemplo, el escenario del primer nivel de atención y los costos que se han tabulado por cada uno de los productos principales y también el costeo que se ha hecho en un servicio de hospitalización. Y en ese sentido, ustedes trabajarán para poder determinar cuál es el presupuesto con el que se puede trabajar en el servicio de salud donde ustedes laboran, tomando como base los costos que ahí se han apuntalado para cada una de las unidades o centros de responsabilidad. Por ejemplo, partimos obviamente pues de la cartera de servicios, ¿no? Para el caso hospitalario, pues estamos hablando del costeo de los ingresos, de las estancias hospitalarias, de la primera consulta, de la relación de la consulta sucesiva con la primera. Cada consulta subsecuente va generando sin duda otro costo al servicio de salud. Por eso es que está normado cada cuánto debe ser citado un usuario, porque eso genera un costo y cuando nosotros estamos costeando más productos de los que se requieran, pues entonces definitivamente estamos dando mucho más de lo que realmente se necesite y corremos el riesgo, pues, de que se esté haciendo un gasto que no sea el adecuado y que no esté obteniendo, pues, los recursos adecuados. Habrá que analizar o tomar en cuenta también pues los recursos, tanto el personal como los insumos, ¿verdad? Camas, equipos y otro tipo de situaciones. Estimar objetivos y actividades que nos lleven pues a establecer las necesidades de los usuarios, las actividades históricas que ya hemos mencionado o la mejora de los indicadores que posiblemente también sea una parte importante de reconsiderar a la hora de estar presupuestando. Ahí pues no debemos olvidar que también el tema de gestión presupuestaria puede ser un punto clave a la hora de realizar una planificación estratégica. Definitivamente puede suceder que a la hora de hacer un plan estratégico, la organización tome en cuenta el hecho de que en el próximo plan estratégico debe incorporar elementos de gestión financiera para hacer uso eficiente de los recursos y poder cumplir con todo lo que ha planificado o lo que pretende planificar. Sin duda, para el tema de planificación estratégica, el análisis del ejercicio
presupuestario anterior será un insumo de mucha valía para poder ejecutar o realizar el siguiente. Y en ese sentido, pues, configurar el presupuesto, ¿no? La configuración presupuestaria consta obviamente de 4 grandes elementos. Es importante tener claridad del presupuesto de actividad. Todo partirá del presupuesto de actividad. ¿Cuánto cuesta realizar cada actividad? ¿Cuánto cuesta aplicar una vacuna? ¿Cuánto cuesta una consulta general? ¿Cuánto cuesta una consulta de especialidad? ¿Cuánto cuesta atender otro tipo de servicio? Eso me va a permitir entonces, en segundo lugar, definir el presupuesto de gastos, es decir, lo que voy a necesitar para poder brindar esas actividades. El presupuesto de ingresos en el caso del sector público está más bien dada por la recaudación fiscal, que es el mecanismo que el país tiene. En otros casos puede ser, en el sector privado, por ejemplo, cuánto se percibe o se pretende recibir a causa de estas actividades, cuántos usuarios se pretende atender que paguen por sus servicios. Y obviamente, pues deberá no dejarlo a un lado, sino que contemplarlo, un presupuesto de inversiones, por mínimo que sea, que busque cómo mejorar un servicio que se esté brindando de una manera tal que podamos contar con un pequeño extra que me ayude a brindar comodidad, a ampliar mi oferta de servicios en el caso que sea. El producto finalmente, pues en el caso de un centro hospitalario, el producto hospitalario, pues sin duda llevará una serie de pasos, una serie de elementos, y este producto, que es un egreso, que en la mayoría de los casos lo que deseamos es que sea vivo y curado, genera una serie de pasos. Este producto hospitalario llamado egreso pretende que el paciente sea admitido, el equipo que se utilizó, el equipo o insumos que fueron necesarios para sus diagnósticos adecuados, sean estos de gabinete o de laboratorio, el tratamiento que requirió, independientemente de los tipos de tratamientos, y a esto le agregamos los servicios complementarios, hablando de alimentación, de limpieza, de hostelería en general. Todo esto provocará un costo final en la atención. Y el hecho de que ese usuario haya permanecido de 3, 4, 5 días ingresado en un centro hospitalario provoca finalmente un costo final de la atención que recibe. Eso es lo que debe ser costeado haciendo también uso de todos los insumos que fueron utilizados durante su atención para saber cuánto cuesta finalmente un ingreso, ya sea en medicina interna o un ingreso en el área de ginecobstetricia o un ingreso en el área de pediatría. Hablando posiblemente pues, de costos aproximados o costos estandarizados por una atención de manera general sin ninguna desviación o sin ningún elemento adicional que se haya presentado en él. Muy bien, con esto pues terminamos esta sesión en la que hemos hablado de lo que es la gestión presupuestaria, de lo que es el presupuesto como herramienta de gestión para un administrador, para un gerente de un servicio de salud, y que por lo tanto se necesita que también exista esa capacidad gerencial de saber, de tener claridad de los que se van utilizando en un área de un servicio de salud. ¿Qué se necesita que se esté ejecutando? ¿Qué se necesita que se esté realizando? ¿Qué se necesita monitorear para que los recursos puedan ser utilizados de la manera mejor posible? Queda entonces ahí plasmado dentro del aula el ejercicio
que van a realizar, que constará en calcular el presupuesto que se requerirá para una serie de actividades donde se ha costeado cada una de esas actividades. Que toca que ustedes averigüen